Buenos días, colchoneros. Pues al final casi hago vídeos a diario, pero ayer saltó y además nos pilló en pleno directo de Corazón Rojiblanco la noticia que Julián Álvarez, en el típico canutazo de postpartido de la selección argentina en el Mundial, soltó el bombazo. Un bombazo que es un petardín, porque al final todo el mundo lo veía venir, de que quiere salir del Atleti. Y además, bueno, pidió una transferencia. La transferencia yo creo que la tengo que pedir nosotros. Además, es una transferencia importante porque son 500 millones. Pero él pidió la transferencia. No sé quién tiene que hacerla, pero la pidió. Y dijo que quería cumplir su sueño, ¿no? Este tipo, vamos a dejar las cosas claras desde el principio, y si hay niños por ahí, ya os pido que lo vayáis retirando porque vamos a hablar en castellano, ¿no? Además, yo siempre que subo los vídeos, lo primero que me preguntan es si este contenido está creado para niños. Yo ya digo que no, y yo ya ahora mismo digo que el que sea sensible, que se tape los oídos. El Julián Álvarez como jugador, ya lo hemos dicho varias veces, tiene el carisma de una ameba. Es un tipo pues que le hacen una injusticia como pitarle un doble toque en un lanzamiento de penalti y ni protesta, él se queda tan tranquilo. Tiene una personalidad absolutamente nula, como se ha demostrado a lo largo de todo el año, y a esa falta de personalidad y de carácter se le une el hecho de que ahora ya sí, porque antes parecía que por lo menos guardaba un mínimo de inteligencia al guardar silencio sobre su futuro, puesto que no está en sus manos, sino en manos del club. Es decir, el as de oros lo tiene el club porque hay un contrato hasta 2030, y además es un contrato que tiene una cláusula de rescisión de 500 millones. Hay quien dice 490 y quien dice 500, pero para los que manejamos grandes cantidades de dinero eso no es una gran diferencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el tipo que parecía que por lo menos guardaba un mínimo de inteligencia ayer ya demostró que no. Ha sido utilizado como un saco de, por eso, como un saco de patatas. Tiene, aparte de no tener carisma y de tener cero personalidad, pues ha demostrado además ser retrasado mental. Porque es una maniobra torpe, no lo siguiente, es algo que le han dictado desde Barcelona, ¿no? Él no es el que espontáneamente o de una manera meditada por sí mismo dice las palabras de ayer. Ya dijo Mundo Deportivo, y cuando lo dice Mundo Deportivo, lo dice el Fútbol Club Barcelona, que Julián Álvarez iba a hablar muy pronto, que lo que quiere decir que todo esto estaba consensuado, si es que nos lo están diciendo en la cara. Va a hablar muy pronto. Y si os dais cuenta, él en ningún momento menciona al Barcelona, por si acaso no menciona al Barcelona. ¿En qué situación nos deja el hecho de que este hombre diga lo que le han dicho que diga? Porque si veis las declaraciones, el tipo parece que está hasta nervioso, ¿no? Intentando recordar lo que tiene que decir y diciéndolo de mala manera. Además, cuando termina la frase se larga. No vaya a ser que me pregunten algo más, ¿no? Es evidente que eso era una escenificación de algo que se había acordado con el periodista, además, para, oye, pues te llevas tú la primicia, ¿no? Que él lo dice con la voz temblorosa, que él lo dice y suelta lo que tenía memorizado y se larga. Es como el que llega a un examen cogido con alfileres, y, y deja ahí dicho lo que le dicen que diga. ¿Por qué es lo que le dicen? Porque este tipo que he dicho, y me reitero, que tiene la personalidad de una ameba y que además ya ha demostrado que de inteligencia anda en números rojos, pues no puede ser capaz de generar una declaración en la cual meta tanto barro en la cocina de alguien y se quede tan a gusto, ¿no? Y aquí vamos a empezar a zurrar a diestro y siniestro, y vamos a empezar de fuera adentro, de fuera adentro. Primero está el Fútbol Club Barcelona y la prensa catalana. Yo entiendo, porque esto lo hemos hecho todos, que tú antes de fichar a un jugador siempre hablas con él y muchas veces tiene contrato en vigor. Es decir, yo eso del Atleti de vamos a denunciar que están negociando con un jugador con contrato en vigor, yo no creo que eso sea la parte mollar de este tema, que estén negociando, porque todos los equipos, al final, si tú quieres a un jugador y tiene contrato en vigor, de alguna manera tienes que preguntarle al jugador antes de ir al club. No vas a hacer el ridículo de ir al club y que luego el jugador diga que no quiere saber nada de ti.
primero vas al jugador, le dices, oye, ¿te interesaría? Y luego vas al club y le dices, oye, mira, que andamos detrás de tu jugador, ¿cuáles son las condiciones? ¿Nos lo venderíais? ¿No nos lo venderíais? Y este es el proceso. Lo que no es de recibo, ni muchísimo menos, es lo que viene haciendo el Barcelona toda la temporada. Que es hablar del deseo del jugador, de que lo que el jugador quiere es, el jugador su sueño es, el jugador quiere venir al Barcelona, el jugador va a mover ficha para venir al Barcelona. Y todo esto a lo largo de toda una temporada en la cual realmente somos rivales deportivos porque ya no estamos tan lejos por lo que se vio esta última temporada, que aunque en liga estamos a tomar por culo porque hemos decidido no competirla, cada vez que había un enfrentamiento vital de Copa en semifinales o vital de Champions en cuartos de final, ahí salía la noticia Julián Álvarez. Para intoxicar el ambiente, para intentar sacar ventaja deportiva. ¿Qué pasa? Que no sacáis suficiente ventaja deportiva con otros temas extradeportivos y tenéis que venir a sacar ventaja deportiva metiendo mierda en el vestuario del Atlético de Madrid. Estas prácticas sí que son denunciables. Que se haya hablado con un jugador con contrato en vigor lo hacemos todos. Y yo no creo que haya que coger el toro por esos cuernos, porque al final te puede venir el toro a ti por detrás en el culo. Porque tú lo vas a hacer, tú vas a ver a un jugador que te gusta y vas a ir a hablar con él y no va a haber finalizado su contrato ni estar a 6 meses. Vas a decirle, oye, ¿te interesa? Pues ahora hablo con tu club. Pero de una manera sosegada, de una manera distinta. Son las formas lo que son intolerables. Lo que es intolerable es que tú vayas a jugar una semifinal de Copa o unos cuartos de final de Champions contra el Barcelona y la prensa catalana, y cuando es la prensa catalana, lo he dicho 1000 veces, ningún periodista está debajo con un sombrero, con una libreta y con un lápiz debajo de la mesa de nadie cogiendo noticias o enterándose de primicias. Ahora mismo a todos los periodistas cuando publican algo es porque alguien del club les llama o porque cuando ellos llaman alguien les dice algo. Pero nadie obtiene una primicia pues, escondido en un armario o debajo de una mesa. Así que cuando la prensa catalana publica nos interesa el Barcelona, queremos que venga Julián Álvarez, va a venir Julián Álvarez, su sueño es venir al Barcelona. Todo eso que se hacía en las previas de partidos fundamentales, en semifinales de Copa, en cuartos de finales de Champions, todo esto eran maniobras orquestadas para desestabilizar al Atlético de Madrid y para ganar de una manera sucia y vil esas eliminatorias que ni con esas lograron ganarnos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando tú intentas jugar sucio, cuando tú haces según qué cosas que no vienen muy al caso, empiezas a inflar los cojones de la otra parte. Que luego también hay que hablar de la otra parte, ¿no? La otra parte es el Atlético de Madrid como club. He dicho que vamos de fuera a adentro. El comportamiento del Barcelona ha sido deleznable. El Athletic de Bilbao ya en los veranos anteriores les ha pintado la cara de mala manera por la manera de hacer las cosas con Nico Williams. Se han quedado sin Nico Williams, pero es que el Atlético de Bilbao es otra cosa muy distinta al Atlético de Madrid y eso lo vamos a ver en este mismo vídeo dentro de un ratín. Ahora estamos, insisto, de fuera adentro. Ya hemos dicho que el Barcelona ha actuado de una manera deleznable y además intentando sacar ventaja competitiva de su, pues eso, de su modo de actuar. El Atlético de Madrid no ha estado mucho más acertado como club. Los dirigentes del Atlético de Madrid han permitido esto. Si analizamos las dos frases que pudo enlazar Julián Álvarez, porque más de dos no le pidáis al pobre chaval, dijo el club ya lo sabe. El club ya lo sabe. Lo que quiere decir que todas estas movidas que están pasando en el entorno del club y todo lo que ha hecho el club es sabiendo que el jugador se quiere ir. Y además sabiendo que se quiere ir al Barcelona. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el club ahora está en una situación dantesca porque en su momento decidieron salir con memes, con tweets, con publicaciones en redes sociales de jiji, jaja, jojo, juju, que eso ya lo hicieron con los árbitros y ya nos ha costado una copa. Nos ha costado una copa, ya os lo recuerdo. Yo digo, la gente dice, yo digo que en su momento dije que esos tweets, a ver si no nos costaban la copa, y esos tweets nos costaron la copa, porque la copa, todas esas decisiones que hay que interpretar, que puede ser que sí, puede ser que no, si lo miras con este prisma, si lo miras con el otro, todas las decisiones de interpretar se interpretaron a favor de la Real Sociedad. Y ya me contaréis si no tiene nada que ver con los tweets, con los árbitros, con las historias del comité de competición o de tiempo de revisión o de todas esas historias, ¿no?
ya pagamos caro aquello. Los tuits con el Madrid, pues ya hemos visto que el Florentino ha ido exactamente a por todos los fichajes que queríamos nosotros incorporar, porque además nosotros, como no nos callamos y tenemos que contarle a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo, en vez de hacer las operaciones con sigilo y con eficacia, las hacemos lentas, torpes, faltas de ideas y encima las publicamos para que se nos pueda anticipar quien tenga 2 duros más que nosotros en la cuenta. Y con este tema, pues otros tweets, otros memes, otra jiji jaja en redes sociales. Y ahora, si por lo que sea, por el motivo que sea, vendes el jugador al Barcelona, el ridículo es el más espantoso de la historia del club. O sea, es para que dimita ahí desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. O sea, desde el tipo que lleva el agua a los botijos, a los entrenamientos, hasta el director general de Apolo. Del primero al último se tienen que ir a la puta calle, no pueden volver a pisar el Metropolitano en su vida. Y como si el club lo compra el Valencia. O sea, es que me da lo mismo. Ahí no puede seguir ni el Tato en el equipo. Tiene que dimitir todo Dios. Pero nosotros somos así. En vez de ser un club serio, somos un club de memes y de chistes. Y nos ponemos en esta situación. Ahora, ¿qué hace el club o qué tiene que hacer el club? Pues lo he dicho ya varias veces en varios programas aquí, en varios programas en Corazón Rojiblanco, y es atenerte a la cláusula de rescisión. ¿Pero qué pasa aquí con la cláusula de rescisión, amigos? Pues que lo que he dicho yo en de repetidas ocasiones es que si Julián se vende es porque lo vende el club. Y si no se vende es porque no lo vende el club. Porque, insisto, el as de oros de esta partida, el as de oros lo tiene el club, que es un contrato firmado hasta 2030 con 500 millones de euros de cláusula de rescisión, a los cuales me atrevería a decir que no llega al Barcelona. Entonces, si el club dice que no se vende, no se vende. Y si el club dice que se vende, se vende. Si el club negocia, negocia. Pero es el club el que lo vende. Es el club el que cede y vende. Y ahora llega todo lo que nos pide el cuerpo. Julián, ¿no quieres jugar? ¿No quieres irte a otro club? Porque claro, Julián dice cumplir mi sueño, que por un lado es una falta de respeto al club en el que estás, al club al que viniste cumpliendo tu sueño, y por el que firmaste un contrato cobrando un dinero y con una cláusula muy concreta. Ahí tu voluntad, ¿cuál era? No es que la voluntad del jugador es jugar al Barcelona, no, la voluntad del jugador fue firmar un contrato. Eso sí que fue la voluntad del jugador, firmar un contrato. No lo firmé yo no lo firmé, lo firmó él. Él lo firmó y ahí ponía 500 millones de Lala, de cláusula de rescisión. Entonces, ahora la voluntad del jugador, por lo que se ha cambiado, estamos de momento, insisto, vamos a dar, aquí va a cobrar todo el mundo, y estamos de fuera adentro. Hemos empezado por el Barcelona y ahora estamos con la directiva Atlético de Madrid. Claro, el cuerpo, ¿qué te pide? El cuerpo te pide mandarle a la grada un año. ¿Qué es lo que pasa con este mandarle a la grada un año al jugador? Que tú, mientras tú le dices a un jugador, tú te vas a ir un año a la grada o te vas a quedar aquí, pase lo que pase, cuando pase eso, ya sabemos desde qué prensa, incluso me atrevería a decir que la social madridista también lo va a soltar, secuestro de jugador enjaulado, jugador al cual no le dejan cumplir su sueño, gente malvada, no sé qué. No, bueno, hay un contrato firmado, pero bueno, la gente malvada no es la que incumple el contrato, sino la que quiere hacerlo cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que ir ahora a negociar por Pepito. Pepito te quiere venir al Atlético de Madrid y Pepito ve qué panorama viene al Atlético de Madrid, que las estrellas se van, que Griezmann ha dejado al Atleti, pudiendo tal vez haber jugado algún año más, que Julián quiere irse del Atleti y encima que a Julián se le ha enjaulado, porque lo va a leer en todos los periódicos, enjaulado, secuestrado, jugador al cual le coartan cumplir su sueño, no sé qué, y eso va a pasar. Eso, como el Atlético de Madrid decida tirar por el carril del medio, eso va a pasar y va a ser la prensa catalana la que lo ponga y vamos, y la prensa del socialmadridismo, vamos, me juego 3 cuellos, el tercer testículo y el cuarto pene a que también sigue esa jugada. Y va a haber ese problema con los fichajes, con que a lo mejor no intervengan entes superiores diciendo esto va contra los derechos humanos, alguna cosa, ya veréis, porque esto todo va encaminado a dar por culo al Atlético de Madrid, porque, insisto, todo lo que está pasando viene porque molestamos. Todo viene porque molestamos, porque si no, probablemente el Barcelona, si no hubiéramos eliminado el Barcelona de las competiciones, probablemente habría tirado por otro lado. Y si no estuviéramos dando por el culete, probablemente habría tirado por otro lado. Pero bueno, eso también es un imponderable, tampoco lo sabríamos. Pero qué raro que al Madrid le dé por fichar a los jugadores que pretende fichar al Atleti, que al Barcelona le dé
por reforzar su equipo, minusvalorando la potencia de la plantilla del rival, ¿no? Bueno, y además pretendiendo llevárselo de ganga, ¿no? Que esa es otra. Bueno, pues el Barcelona, insisto, con su actitud lamentable, sobre todo a lo largo de la temporada y sobre todo antes de los partidos en los que nos enfrentábamos, con ese intento de que Julián, porque claro, otra parte en la que interviene el Barcelona es en decirle, di esto, vas a decir esto, esto y esto. El jugador que es subnormal va y dice lo que le dicen que diga, en vez de él, con su personalidad, decir lo que crea que debe decir o callar lo que él crea que tiene que callar. Él va, sale y repite las frases que le han dicho que diga. ¿Qué pasa con estas frases? Primero, que con esto en mi sueño deja fuera cualquier equipo que no sea el Barcelona. Es decir, rechaza al Arsenal, con el cual tenemos un principio de acuerdo para que venga Gyökeres y vaya para allá Julián Álvarez. Un principio de acuerdo, eso un principio de inicio de estamos en ello. O sea, que todavía es una cosa muy a darle forma porque no es sencillo, pero que parece que por ahí hay entendimiento. Pero este ha dicho que al Arsenal no va. El Paris Saint-Germain está interesado y ha dicho que el Paris Saint-Germain no va. Lo del Real Madrid yo creo que era una oferta fake, absolutamente. Entonces nos queda que él, como sueño, ha dejado, hay una puja ahora, hay una subasta en la cual él deja exclusivamente como opción para salir del Atlético de Madrid el Barcelona. Entonces, él mete el barro, él crea un clima insostenible, la afición está ahora mismo encendida, ahora el incendio es tremendo en torno a Julián Álvarez. Y sin embargo, él cierra exclusivamente su salida a ir al Fútbol Club Barcelona, equipo o club que ha estado comportándose de una manera absolutamente desleal y muy falta de ética, falta de deportividad, porque han estado metiendo bulla, insisto, cada vez que jugamos contra ellos y llevan mucho tiempo intentando desestabilizar al Atlético de Madrid, que otra cosa del Barcelona y en extensión de su afición. Esto es un tema deportivo y si este año, por el motivo que fuere, cuando normalmente el Barcelona gana a casi todo el mundo y normalmente el Barcelona es un equipo que suele estar en la lucha de los títulos y llegar más lejos que el Atleti, pues si por las circunstancias que sean este año se hemos eliminado veces, no nos convierte eso en unos villanos, en unos malvados y en un club objeto de insulto. Es que tanto el Barcelona como institución, como los aficionados del Barcelona y sobre todo los de Allende los Mares, que son absolutamente insoportables, incluso los de Atlético de Madrid, absolutamente insoportables como aficionados al fútbol. O sea, no se puede ser menos persona que los aficionados de Allende los Mares. Sois un puto coñazo y una puta plasta. Y lo dejo así. ¿Qué pasa? Que si se os gana pasamos a ser los villanos del fútbol mundial. Esto es un deporte, unas veces se gana, otras veces se pierde. Somos muy majos y muy simpáticos cuando perdemos, pero cuando ganamos se nos ataca con de una manera cruenta, desproporcionada, con insultos. Bueno, nos ha ganado un equipo de mierda, pues ¿cómo? Joder, si está por encima de vosotros un equipo de mierda, autocatalógate tú a tu equipo si quieres. No sé por qué ha sido necesario reaccionar de esa forma por parte de la afición del Barcelona a dos eliminaciones que son situaciones deportivas. Punto. Situaciones deportivas. ¿Te eliminan? Pues mala suerte, macho. A intentarlo a la próxima. ¿Nos eliminan a nosotros? Pues a intentarlo a la próxima. Esto es deporte. Una vez se gana, otra se pierde y en el fútbol incluso se empata. Pero la manera en la que el Barcelona como club y su afición como personas o como presuntas personas humanas han reaccionado a las eliminaciones que les ha tocado, por suerte para nosotros y por desgracia para ellos, vivir este año, una reacción furibunda de mal perder y de malas personas, o sea, de auténtico descerebrado. Pero bueno, vosotros sabréis, amigos catalanes, bueno, y no tan catalanes, porque la mayoría, insisto, que aparece por ahí insultando y menospreciando son de Allende los Mares. Pero bueno, así es la vida, pero bueno, ya esa presunta amistad que había yo creo que está más muerta que muerta, porque claro, y se muere por el hecho de haberle ganado, que normalmente no ganan. Pues por el hecho de haberle ganado se muere una amistad, así, o una presunta alianza en contra del enemigo común, o como quisiera llamarlo en su momento, ese buen rollismo que había, que ya está más muerto que Chanquete, que ha muerto en las 7 veces que se ha puesto la serie. Así que, bueno, pues seguimos metiéndonos. Insisto, el club tiene un papel, porque si tú mandas al jugador a la grada, puedes tener un problema serio. Si tú al jugador lo vendes, vas a tener un problema serio, porque haces el ridículo más espantoso, porque claro, venderlo es al Barcelona. Con lo cual, la salida que tiene el club es presionarle al jugador para que se vaya donde diga el club.
La única salida digna que tiene el club es venderlo por un valor digno a un club que no sea el Barcelona. Así es sencillo. Así es sencillo, es la única salida digna que tiene el club de este embolado, en el que además ellos se autometen con los memes, los tweets y las gilipolleces. Y con haberle prometido por detrás al jugador cosas que él va diciendo que le han prometido. Así que ahí el club tiene patatón, pero patatón. Porque solo tiene una salida digna, que es terminar por forzar al jugador a salir a donde él no quiere ir. Luego el jugador, cuidado, que con su personalidad de ameba y su cerebro de medusa, pues probablemente todavía el partido esté en juego, todavía no está todo decidido. Así que ya veremos, pero el club solo tiene una salida digna, que es venderlo fuera de España, que se vaya a tomar por culo lo más lejos posible y que nos den una cantidad de dinero que nos permita rehacer el equipo lo que se pueda, porque se van, insisto, muchos goles con Griezmann y Julián, aunque Julián este año ha metido menos goles que Grimaldo. La gente pone un poquito en duda el fichaje de Grimaldo y ha metido más goles Grimaldo que Julián. Así, y Grimaldo juega en el Leverkusen. O sea que 2 más 2. Un tipo, este Julián, que este año ha hecho una jornada, ha hecho 4 meses absolutamente lamentables, o sea, de no atinar ni una, y que tanto el club como el entrenador, como la afición, le han respetado. Ha seguido siendo titular cuando en cualquier otro equipo se habría ido al puto banquillo, y se le ha seguido aplaudiendo cuando en cualquier otro estadio se le habría silbado. Y el pago que hace es este, pero ya os digo que el cerebro no le da ni para entenderlo. Así que él, con su egoísmo y con sus sueños, que se van a convertir probablemente en pesadillas, ha dado su paso. El Barcelona hizo lo suyo, que es decirle, di esto y mete el barro, porque claro, te mete el barro en casa. Ya es un jugador que no puede volver a vestir la camiseta de Atlético de Madrid, con lo que dijo ayer. Ya es un jugador que no puede pisar el Metropolitano, y cuando lo pise se va a enterar de lo que es bueno. Va a vivir una jornada emotiva. Es un jugador que ha tocado los huevos sobremanera, porque ahora mismo ha cerrado todas las puertas que no sean las del Barcelona. ¿Y qué es el Barcelona? Pues un equipo que viene a pagar menos la mitad de lo que pagan otros, y además en cómodos plazos. Entonces te está forzando a que aceptes la oferta del equipo que menos paga y que peor paga. Y que además, otra de las cosas que yo digo, que Julián tiene el cerebro por corbata, Julián, te van a poder inscribir, te van a poder pagar lo que te dicen. Dani Olmo lleva 2 años, son 2 o 3 los que lleva inscrito provisionalmente gracias a un mandato del gobierno. Lleva 3 años inscrito provisionalmente, Dani Olmo. Es que a Lewandowski y a Rafinha se les ficha con una palanca que nunca llega a ser ingresada en el club. Se les ficha con un engaño del club a la liga. Nunca llegan a ingresar la palanca. No les hacen vender esos jugadores. Lewandowski se ha retirado del fútbol y todavía nadie había puesto en orden esa irregularidad. Y se ha retirado del fútbol. Y Rafinha lo quieren vender ahora por 170 millones. ¿Qué reglas hay para unos y qué reglas hay para otros? Nunca han estado legalmente inscritos ni Lewandowski ni Rafinha, y se les ha permitido. Tienen una inscripción provisional a Dani Olmo. Yo estoy flipando, y estos todavía quieren fichar jugadores de 150 millones en 150 millones, ¿no? Ya han fichado uno de 80. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí hay partido, aquí esto no se ha acabado. Es verdad que el Atlético de Madrid, insisto, solo tiene una salida digna, y que no le vaya a generar problemas, porque la otra salida digna es mandarle a la grada, pero van a ser todo problemas. Y la salida digna de verdad y eficaz es decirle al Arsenal o al Paris Saint-Germain y cobrar una morterada y montar el equipo. Pero el jugador solo quiere ir al Barcelona, que es equipo que viene con la mitad de importe. Ya, lo más que ha ofrecido son 70 millones y Ferran. Vaya usted a saber. Y los 70 millones en cómodos plazos. En cuotas y sin intereses, si puede ser. Así que ahí la cosa. Pero vamos a seguir bajando porque ya hemos hablado del Barcelona, del jugador, del club. Y a mí me gustaría también hablar de por qué estamos teniendo los problemas que estamos teniendo con presuntas estrellas, porque hay jugadores que vienen al Atleti y no se quieren quedar. ¿Por qué estar en el Atleti no resulta atractivo para los jugadores? Y yo aquí, pues también hay que señalar al entrenador. Parece ser, hay quien filtra esto, que la relación de Simeone con el jugador es cordial dentro de lo que es la parte profesional,
pero en la parte personal no hay relación. O sea, más allá de vaya usted allí, dé la vuelta al cono y chute a puerta, no hay relación. No está cómodo con el estilo Simeone ni con los cambios, Julián, y eso que este año se le ha respetado. Los cambios podían no estar de acuerdo más el año pasado, ¿no? Pero este año se le ha respetado un nivel lamentable. Insisto, 8 goles en Liga para mí es algo absolutamente lamentable para un jugador que se supone que irá a la estrella del equipo. Pero tenemos que plantearnos por qué los jugadores no quieren quedarse en el club y en la imagen que se da respecto a otros a los cuales se pretende fichar. Luego extraña que Cucurella o Cucurella o Cucaracha, como queráis llamarle, pues en el último momento cuando levanta el teléfono del Madrid en 20 minutos le ha convencido, cuando nosotros lo teníamos casi cerrado. ¿Por qué le convencen en 20 minutos? Pues porque por lo que sea parece más divertido o parece más gratificante o parece mejor jugar en cualquier equipo que en el Atlético de Madrid porque me van a dejar jugar al ataque, por lo que sea, nos lo tenemos que hacer mirar porque no es manera de construir un equipo que pueda competir con los mejores. Y aquí, insisto, yo señalaría al entrenador. Un entrenador que, pues a jugadores como Julián Álvarez o como Juliano o algunos otros casos que no están bien, los mantiene titulares y otros en cuanto cometen un error van al banquillo o no vuelven a jugar o no se les permite regatear o no podemos hacer según qué cosas. Yo ahí es la pregunta. Yo pregunto, ¿por qué se quieren ir los jugadores? ¿Por qué los jugadores no están a gusto? ¿Por qué cuando preguntaron a Bernardo Silva hace unos años si vendría al Atlético de Madrid, él dijo que él no iría, que él iría a un equipo que jugase un poquito más al fútbol? Que el Atlético de Madrid no va con su estilo de fútbol. Es que el Atlético de Madrid hemos conseguido que no vaya con el estilo de fútbol de ningún jugador medianamente bueno. Y que si algún jugador medianamente bueno viene al Atlético de Madrid, su estilo de fútbol, como le ha pasado a Lookman, que ha ido de más a mucho menos, o como le ha pasado a Baena, que no da pie con bola y que sin embargo el otro día hizo un partidazo con la selección, conseguimos que algunos jugadores... ¿Cuántos Griezmann ha habido en el Atlético de Madrid? Un Griezmann. Uno que digas tú, salte de la banda, vente al centro, vas a ser un mediapunta goleador, vas a defender, vas a atacar, vas a tirarte al suelo a robar un balón, vas a hacer esto y vas a hacer... Eso es Griezmann, ya está. Ya está, ya no lo hace nadie más. Ya no lo hace nadie más. Hay gente que lo va a intentar un año o dos y va a decir me voy, como Julián Álvarez. Hay gente que a los 3 partidos va a estar jugando a un nivel lamentable como Lookman. Lookman, que empezó 2 o 3 partidos muy buenos, de repente pues es un jugador que ya no encara, que pierde el balón, que ya no chuta. Baena ha desaparecido. Lino, que el primer año encaraba, se iba, metía goles, daba asistencias. El segundo año perdió un balón, se fue al banquillo y hasta luego. No jugó la mitad de la liga, terminó más o menos jugando porque Riquelme no terminaba tampoco de despegar y al final fuera Lino, fuera Riquelme. Y todo porque un jugador que el año anterior había sido un puñal en banda, perdió un balón. Luego te pierde un balón, uno de los protegidos en el borde del área, te cuesta un gol y ahí no pasa nada, no penaliza. Entonces esas cosas en los vestuarios se ven. Esas cosas en los vestuarios se ven y se toma nota. Y hacen que el jugador pierda parte de ese compromiso con ese vestuario, porque dice, coño, es que a mí se me evalúa de una manera y al otro de otra. Y yo ahí muchas veces veo que no hay justicia con unos jugadores y con otros, que un error de un jugador penaliza mucho más que un error del otro. Y que muchas cosas que son ADN de un jugador, el de borde, la velocidad, encarar, chutar, no, tranquilo, vuelve para atrás, pase de seguridad, tranquilidad, no vayamos a intentar meter gol, vamos con calma. Y yo en eso, francamente, veo que es que aquí todos los implicados tienen esto es una obra de teatro en la cual todos los protagonistas han tenido un papel. Y el hecho de que Julián se quiera ir de una manera tan clara, cuando lleva 2 años y cuando ya todo el segundo ha jugado queriendo irse, parece ser que también tiene algo que ver el entrenador, ¿no? Y aquí vuelvo a la directiva. Y el hecho de que a la directiva quedar cuartos a 27 puntos del primero les parezca maravilloso porque hacen clean caja y vuelven a la Champions, yo creo que también cuenta a la hora de que un jugador diga, buf, aquí es que ni me voy a acercar a un título. Si aquí el objetivo es quedar tercero o cuarto, aquí no voy a catar títulos.
Así que es que la directiva, el plan del club, el plan del entrenador, esto de Apolo ha venido, que Apolo ha sido hasta ahora, a día de hoy, con Apolo el club ha cambiado cero. Solo ha cambiado de manos unas acciones, punto. El club sigue fichando de una manera lamentable, sigue tardando un huevo en fichar, sigue sin disponer de suficiente efectivo para cerrar los fichajes con rapidez. Seguimos con la misma mecánica de aburrir a las ovejas para cerrar un fichaje. Seguimos sin meter una inyección de verdad de dinero en el equipo. Seguimos sin optar a, como dijo en su momento en rueda de prensa el Cholo, acercarnos a los de arriba. Y con Apolo, el club, de momento, lo único que ha cambiado ha sido unas acciones de manos. Toma, 1.000 y pico millones las acciones. Ahora mando yo, ahora soy el dueño. Pero aquí, deportivamente, ha cambiado cero. En la estructura deportiva ha cambiado cero. En lo que es la operativa en fichajes ha cambiado cero. No se ha notado que está Apolo. Seguimos exactamente igual, haciendo las mismas tonterías, publicando los mismos memes y haciendo los mismos mercados de fichajes lamentables en los cuales las opciones A vuelan, las opciones B son difíciles y terminamos con las opciones C y se nos acaba el diccionario. Así que aquí todos los actores, el jugador, el entrenador, el club, que lo ha hecho lamentablemente, el club que manda un mensaje mediocre al entrenador, a los jugadores, a la afición y a cualquier jugador que se vaya a incorporar a nuestro club, y el Fútbol Club Barcelona, su afición, sus dirigentes y los medios catalanes que han tenido un comportamiento absolutamente lamentable, todos son partícipes de esta obra de teatro. ¿Cómo va a terminar? Pues ya veremos, pero pinta buena, lo que es buena no tiene. Insisto, el club tiene una salida digna, que es lograr venderlo fuera de España por un buen dinero. Todo lo que no sea eso es hacer el puto ridículo. Aunque se lo vendas al Barcelona por 200 millones. Es hacer el puto ridículo, porque los memes ya te obligan. Así que ya veremos lo que pasa. Vamos a estar atentos y, joder, iba a estar poco operativo, pero al final la actualidad manda. Un abrazo a todos, vamos a seguir las noticias y Forza Atleti.